Hablemos del uso del velo y la cobertura de la cabeza. Hemos escuchado muchísimas veces lo que el apóstol Pablo expresa en esta carta a los Corintios. Hemos escuchado que era solo para ellos, que era especialmente para esos tiempos. Muchas son las discusiones que se han desarrollado en cuanto a este tema y por eso es menester que estudiemos bien el contexto de esto que el apóstol Pablo dice. Estudiaremos detenidamente este capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el 16 inclusive. Dice de la manera siguiente, 1 Corintios capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que oro profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que oro profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se la hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo esto procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la carta a los Corintios es una sola y no se debe aislar un texto del otro, pues el apóstol Pablo va tocando punto por punto los problemas que le eran notorios y que se relacionaban unos con otros y de lo que fue informado. Así que en esta oportunidad tocaremos el tema de la cobertura, pero están pendientes el resto de los temas que se menciona en esta carta a los Corintios. Pablo celebra que los corintios, que eran judíos convertidos, griegos y gentiles en su mayoría, tuvieran sus instrucciones en todo lo que hacían tal como él se las había comunicado. Pero existía un detalle, y ese detalle era negativo, ya que desde el principio de la carta estos habían establecido una especie de rivalidad entre los diferentes creyentes del Evangelio, ya que leemos en el capítulo 1 a partir del versículo 10 que son reprendidos, pues había divisiones y unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo de Apolos, otros yo de Cefas y otros yo de Cristo. Así que, siguiendo su tónica, Pablo les dice que quien murió por todos fue Cristo y no Pablo o alguno de los nombrados. Por eso fue necesario establecer que Cristo es la cabeza de todo varón, es decir, que es el sumo sacerdote del reino de Dios, el Mesías. Y el hombre como esposo tiene un papel parecido en su casa, como si fuera el sumo sacerdote del hogar. Por eso la cabeza de la mujer es el hombre y el padre es la cabeza de Cristo. Así que cualquier hombre que pretenda tener otra cobertura que no sea Jesucristo, tal como lo están haciendo muchos hace mucho tiempo y ahora lo hacen más descaradamente los que se hacen llamar apóstoles del ministerio profético en el presente, con las llamadas coberturas apostólicas, y menos notorio, aquellos que ponen un líder, pastor o pastora en lugar de Jesucristo, no queriendo escudriñar las escrituras, sino sometiéndose ciegamente a esa persona, está poniendo una cobertura diferente a la cobertura del Mesías sobre sí mismo. Y esto avergüenza su cabeza, que es Jesucristo. Peor lo hacen aquellos hombres que se someten a la cobertura de una mujer, cuando las santas escrituras me dicen claramente que la mujer tiene una cabeza que es un hombre, que también es su cobertura, sea su padre, hermano varón o esposo, ya que haciendo esto
están ubicando por debajo de la cobertura femenina a su cabeza, contraviniendo los mandatos del Señor, y avergüenzan al Mesías si es que en realidad es su cabeza. En la misma tónica y con el mismo espíritu de obediencia al Padre, Pablo le escribe a Timoteo para que la mujer no ejerza autoridad sobre el varón, ya que el hombre fue creado primero y luego la mujer, que procede de él. Y quien transgredió, siendo engañada, fue la mujer, no el hombre. Así que menos debería aspirar a ser pastora de cualquier congregación, sabiendo que está desobedeciendo los mandatos del Mesías, aunque ésta tenga mucho deseo de servir a Dios, y toda desobediencia es pecado. Además, la Biblia establece cómo la mujer puede servir al Señor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, prosiguiendo con el versículo 4, vemos que Pablo le dice que todo hombre que oro profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ya sabemos que hay una cobertura espiritual, pero aparentemente la costumbre de orar en la forma judía, que era con el talit, cubriendo la cabeza del hombre como un tabernáculo, había quedado atrás, ya que no estando bajo la ley y habiendo sido al Mesías el sacrificio pascual, se abrió el velo del templo que impedía la entrada al lugar santísimo, permitiendo a todo hombre judío o no entrar confiadamente y sin cobertura de ningún tipo, tal como lo expresa en su carta a los hebreos que habían creído en el Mesías. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en relación a esto debo decir que al desconocer las costumbres del pueblo judío y el orden que Dios ha dado para ellos, puede traer errores tanto en la interpretación como en la traducción de su santa palabra. Por ejemplo, el manto judío tiene una amplia simbología, como lo es el pacto de la circuncisión con Abraham, también un recordatorio de los 613 mandamientos, también contiene el tetragrama del nombre del Creador, también los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 atributos más resaltantes de Dios, los 5 pilares antes de entrar al lugar santísimo. El blanco representa la pureza de Dios y el azul el color del piso del lugar celestial. Y es un tabernáculo personal para estar en intimidad con Dios. Cuando se coloca sobre 4 palos, cada uno en una punta, se usa como yupá en la celebración del matrimonio judío. El manto debe ser 100% de lana de oveja, de forma cuadrada. No es una prenda de vestir, sino más bien una especie de tienda para estar en intimidad con Dios. En griego el término es skeine, proveniente del hebreo suká, que se refiere tanto a una cobertura como a una morada, como a un tabernáculo de adoración, tal como se ve hoy en día, y se cree que esos mantos son los que interpretaron por tiendas. Estos eran fáciles de trasladar, ya que no requerían palos ni pelo pesado de cabra en grandes cantidades para hacerlo, que requerirían una cantidad enorme de camellos, porque no había otro medio de transporte. De esa forma, podía viajar el apóstol sin problema. Ese mismo manto lo usaba el Mesías a diario para orar. En Mateo 14:36, los que tocaban el borde del manto se sanaban, igual que la mujer del flujo de sangre, pues tocaban la trenza, que significa Jehová Rafa, que es uno de los atributos, que quiere decir Dios es nuestro sanador. En Zacarías 8:23 también hay una promesa que involucra el manto. En Filipos, Pablo buscó a una mujer llamada Lidia que vendía púrpura, es decir, la tinta de un caracol que se procesaba machacándolo de día para que los rayos del sol lo volvieran azul, o de noche para que fuera color púrpura.
Eso está en Hechos 16:14. En Hechos 18, 1 al 3, se menciona que Pablo buscó a Aquila, que era del Ponto, y a su mujer Priscila, quien tenían su mismo oficio. Pero ¿cómo podían dedicarse a hacer tiendas si Corinto era una ciudad portuaria y de comercio constante? El Aquila era del Ponto. No eran tiendas, sino sucá para comerciarlos con los judíos creyentes. Prosiguiendo con lo que Pablo dice a la mujer en el versículo 5, lo hace con firmeza, que no debe ni orar ni profetizar con la cabeza descubierta, pues al hacerlo avergüenza su cabeza, es decir, su padre, hermano o esposo. Dice también que es lo mismo que si se la hubiera afeitado o rapado, lo cual era una señal de ser una prostituta del templo pagano de Afrodita, que es la misma Venus. Ahora, en el versículo 6 expresa que si la mujer cristiana no se cubriera su cabeza al momento de orar o profetizar, debería también cortarse el cabello, pues está desobedeciendo al igual que una prostituta del templo de Afrodita, y expresa su no sujeción a la cabeza, a su cobertura, que sería su padre, hermano o esposo. Pero si esto la avergüenza, debe cubrirse. En el versículo 7 al 10 dice que el hombre no debería cubrirse la cabeza ya que es imagen y gloria de Dios, pero la mujer lo es del varón, ya que ésta procede de él y ella fue creada para ser su ayuda idónea y no al contrario. En consecuencia, la mujer tiene el deber de tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, lo que indica que ellos están presentes cuando el creyente ora y la juzgan. Juzgan la oración y juzga también si los hombres tienen otra cobertura que no sea el Mesías. El versículo 11 y 12 dice que Dios no menosprecia a ninguno, pues si la mujer fue creada por causa del varón, éste nace de ella. Y en el versículo 13 hace una pregunta retórica, es decir, que la respuesta es obvia, ya que anteriormente se dijo que si la mujer no se cubre, hace igual que una prostituta. Y él dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y el 14 y 15 dice que al hombre le quita honra llevar el cabello largo como una mujer, pero no así a la mujer. Para terminar, dice el 16, si alguien quisiera discutir, ni los apóstoles, es decir, ellos, ni la iglesia de Cristo tiene tal costumbre de discutir, no de no usar el velo. Ahora, usted ve si le conviene usar el velo como mujer y usted ve como hombre a quien tiene de cobertura. Gracia y paz a vosotros.